estamos aquí en el blog de Dibujando Finanzas. El mes pasado estuvimos hablando sobre planes de retiro y hoy tengo de invitado al licenciado Jaime Aguilar, un experto en seguros y pues planes de retiro. Jaime, es un placer tenerte aquí, bienvenido. Y pues me gustaría hacerte algunas preguntas. Hubo mucha gente que tuvo inquietudes, de hecho, compañeros de nosotros que me hicieron algunas preguntas sobre planes de retiro. Ya ves que actualmente por la pandemia muchos decidieron emprender y trabajan pues de manera independiente. Algunos todavía conservan su Afore de hace años, pero pues están cuestionando, ¿no? ¿Qué pasaría con esto de los planes de retiro personal? Porque en tu caso algunas aseguradoras tienen estos paquetes, pero pues hay gente que me hizo la pregunta de qué tan confiables son. ¿Son mejor que una Afore? Eh, ¿Qué me puedes decir sobre esto? Claro, oye, muchísimas gracias, Cara. Digo, antes de comenzar con la pregunta, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, para empezar, yo sé que tienes una audiencia un poco extensa, ¿no? En algunos diferentes países de Centro y Latinoamérica, en Sudamérica. Los planes de que te voy a platicar son exclusivamente para México, caso de México. En México pues existe el Afore, que todo el mundo tiene derecho a tenerlo por ser trabajador, darse de alta en el Seguro Social a través de una empresa, se enlaza a un Afore, el patrón junto con una cuota que se les descuenta al trabajador aporta a esa cuenta. El problema empieza a ver desde el 97 que cambió la ley y ya no el gobierno te va a mantener el resto de tu vida como lo hacían en la ley anterior, el régimen 73. Entonces, tenemos que buscar un complemento de esta FORE, ¿no? Como tú bien dices, es una institución privada, las aseguradoras o las instituciones que tienen planes personales de retiro, que se diferencian de las de Afore, porque la Afore tiene una estructura ya establecida por el gobierno, ¿no? Eh, Estadísticas dicen que aproximadamente una persona que empiece a trabajar y a ahorrar a través de la Afore, solamente recibirá el 28%, de un 28 a un 30% de su último sueldo. ¿Qué significa? Que si ganaba, por darte un dato, ¿no? 10,000 pesos, pues solamente recibirá 3,000 pesos mensuales. Si recibía 20,000, 6,000, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, imagínate, no va a ser suficiente porque, pues digo, si con el 100%, pues a mucha gente no les alcanza, con el 30%, pues muchísimo menos, ¿no? Además de que viene una problemática. Las personas mayores, pues tienen normalmente, ¿no? Se estima que pues tengan una salud mermada, ¿no? No es lo mismo cuando tienes 20 años a cuando tienes 60 o más años, ¿no? Sí. Entonces, también vas a requerir cuestiones de medicamentos, estudios y toda la cuestión médica. Y eso todavía, eh, pues, hace que el dinero sea insuficiente en esta parte, ¿no? Con respecto a la pregunta en concreto de si es confiable, pues sí, son confiables las instituciones, por ejemplo, con la que trabajo, que es Seguros Monterrey New York Life. Es una compañía regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Está inscrita en Conducef. Ustedes pueden buscar ahí la Ujú. información. Te dan la lista de todas las instituciones que están inscritas ante la Conducef, ante el gobierno, que tienen el permiso para comercializar este tipo de instrumentos. Cabe hacer mención que estas instituciones tienen que tener una reserva matemática en dinero para que si en algún caso muchos de sus clientes empezaran a rescatar sus fondos, tuvieran el dinero para poderles pagar y continuar operando, ¿no? No se Ujú. queden sin dinero. Y además, pues digo, está garantizado por el gobierno, ¿no? Que es una institución
inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de, por ejemplo, tener un seguro de estos? Tú mencionaste Seguros Monterrey. ¿Cuál sería la ventaja de tener uno de esos? ¿Qué me ofrece? ¿Qué puedo yo esperar con esto? O sea, ¿voy a obtener más dinero que con la Afore? Sí, sí, de hecho sí. Quitando a un lado la parte del porcentaje de rendimiento, que Ujú, sí es, pues, es mayor a lo que pudieras tener en una Afore. Yo, por ejemplo, cuando un cliente me pregunta, oye, ¿por qué no mejor ahorro en bienes raíces, en oro o en fondos indexados o en algún otro instrumento, en la bolsa, etcétera? Mi respuesta es muy sencilla. Yo les digo, no pongas, para empezar, no pongas todo tu dinero en una sola canasta, ¿no? O sea, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Segundo, es importante la diversificación, pero en el fondo de retiro, yo me iría más por un fondo que tenga un rendimiento mínimo garantizado. Que no ujú, importa qué situación exista en el país, si se cayó la bolsa, si cambió de régimen, ¿no? Partido político, si cambiaron las leyes, en fin, muchas de las cosas que pueden suceder que no están en nuestras manos, ¿no? Que haya otra pandemia, muchas cosas que pueden suceder que no están al alcance de una persona. este, ¿qué sucede cuando están, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? En un fondo indexado y ya estás por jubilarte y de repente cae la bolsa un 30-40%, como ha sucedido, por ejemplo, en el 2008, con la ujú. crisis inmobiliaria en Estados Unidos, eh, en pandemia también, y así cada cierto tiempo va a existir, porque son ciclos económicos, van a existir otra vez caídas en la bolsa, ¿no? Y ya estás por jubilarte, pues tu dinero va a perder un 20-30% del monto total. Cuando tú ya tenías la idea de irte con a lo mejor cierto monto y ya no vas a ir, va a ser eso posible, ¿no? Entonces no lo pongas en ese tipo de instrumentos, o al menos no todo. Yo recomiendo los fondos garantizados. Seguros Monterrey lo tienes, un plan flexible, es accesible y además es deducible de impuestos. ¿Y qué me ofrece además de, pues bueno, la garantía, ¿no? De que tú dices todos estos cambios que podrían pasar que no están en nuestras manos y que es importante tener, pues el dinero en algo, en un instrumento como ese. ¿Qué me ofrece Seguros Monterrey en este caso? Bueno, Además de la garantía. Bueno, uno de entrada tiene un seguro de vida, ¿ok? En caso de un fallecimiento, tú dejas dinero, un monto suficiente para que tu familia pues pueda continuar con sus gastos normales, ¿no? Porque, por ejemplo, luz, agua, teléfono, colegiatura, todos los gastos de la casa van a continuar, estés o no estés. O sea, CFE no va a decir, ah, se murió el pilar de la casa, el papá, a esta casa no le vamos a cobrar luz, ¿no? Va a seguir llegando el recibo, pero ya no va a haber ese ingreso que el padre o madre, en caso de las madres solteras, llevaba a la casa. Entonces, sobre todo si son independientes, ¿no? Y si eres, Ujú, por ejemplo, un profesionista como un doctor, un dentista, un abogado, un contador, pues obviamente no puedes cederle el negocio a tu hijo o a tu esposa si ella no tiene la cédula, ¿no? Para exacto. continuar ese negocio. Entonces se Ujú, pierde ese dinero y lo que haces a través del seguro de vida es que por lo menos se estima que debería ser la suma asegurada entre 3 a 5 años de tu ingreso. Lo ujú, ideal sería que sean 10 años, pero ujú. si no nos alcanza para contratar una suma asegurada de 10 años de nuestro ingreso, pues por lo menos lo más posible, ¿no? De 3 a 5 años. ¿Qué es lo que tarda una familia en darle la vuelta a esa situación cuando ya hay un fallecimiento? ¿Ok? En la parte económica. Tiene también un seguro de invalidez. Aquí la cosa se complica porque ya no vamos a trabajar como normalmente lo hacemos. Y además va a existir gastos adicionales por esa situación de invalidez. Y Ujú. se necesita dinero
para esa situación. Entonces, ¿qué mejor que contar con una suma asegurada en caso de, que esperemos que no, ¿no? Nos llega a pasar una invalidez total y permanente, que ya no podamos trabajar, que ya no podamos salir a la calle a conseguir dinero, traerlo a la casa para todos los gastos que se necesitan y pues contar con ese dinero en lo que vemos que hacer, porque de igual manera la suma asegurada debe ser entre 3 y 5 años y lo ideal sería de 10 años. Pero con eso, por lo menos durante un tiempo, estás tranquilo de que sabes que vas a poder pagar todos los gastos normales que existen. ¿Ok? Esa es una. La otra es que el plan, pues los planes que nosotros manejamos están en dólares o en Ujú. USD. El dólar protege tu dinero contra una devaluación, como ha ocurrido en años anteriores, por ejemplo en el 94, cuando fue la crisis del efecto tequila, vaya, este, hubo una devaluación muy fuerte en esa época, algunos nos debemos acordar, pero ha existido siempre la devaluación del peso frente al dólar. El dólar es la moneda en el mundo pues más utilizada y qué mejor que tener un instrumento en dólares. Tu dinero no pierde su valor con el tiempo. Hoy a lo Ujú. mejor lo compras a 18, 19 y en unos años a lo mejor el dólar ya está en 20, 25 o en 30. Entonces tú todo lo que estuviste ahorrando a 18, 19 lo vas a vender a 20, 25, 30, 35, dependiendo del tipo de cambio que esté en el momento en el que llegues a tu retiro. Pero históricamente siempre se ha revalorizado el dólar, ¿no? Frente al peso. Solo algunos años ha habido disminución en su valor, pero en la mayoría siempre tiene un incremento en su valor, ¿no? Este es un tipo de plan que nosotros manejamos. El otro plan es en UDIs. Las UDIs, su nombre lo dice, es unidad de inversión. La UDI se creó en el 95, precisamente en la crisis de que estábamos platicando. Tenía un valor de 1 peso cuando salió, actualmente tiene un valor de 8.30 más o menos. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si una persona en el 95 ahorrara 100,000 pesos, o sea, 100,000 UDIs, Ujú. el día de hoy tuviera aproximadamente 830,000 sin hacer nada? Y a esto todavía hay que sumarle el rendimiento que tiene el plan. Entonces se hace un efecto de bolita de nieve, donde Ujú. tú vas metiendo un capital, se suma un interés y luego a ese nuevo monto se le vuelve a poner otro interés. Esto se llama interés compuesto y es un Ujú. efecto de bolita de nieve que con el tiempo va creciendo, ¿no? Obviamente, en los primeros años no vas a ver un rendimiento muy considerable, ¿no? Ujú. Pero con el tiempo, ese efecto de bolita de nieve va a hacer que a los últimos años de tu plan, sí el rendimiento y el interés que genere va a ser muchísimo pues, más considerable que en los primeros años, obviamente. Perfecto. Oye, y tengo una pregunta importante. Alguien me dijo, eh, ¿cómo puedo determinar cuánto necesito ahorrar para mi retiro? ¿Y qué tipo de seguro sería adecuado? Bueno, ¿qué tipo de seguro? Depende de lo que más de tu situación, ¿no? ¿Eres una persona que tiene hijos, que tiene familia, que eres soltero? En eso nos vamos a basar el tipo de seguro que necesites. Y para eso, pues yo les doy una asesoría. Nos lleva aproximadamente 1 hora. Doy la sesión, no tiene ningún costo. Nos pueden contactar a los teléfonos y Ujú. la página web que va a aparecer al final de este video. Y ahí determinamos qué tipo de seguro, porque hay diferentes, ¿no? O sea, ahora sí que en base a cada necesidad. Y la otra, ¿me repites la pregunta, por favor? Pero, ¿cómo puedo calcular cuánto necesito para mi retiro? Correcto. Pues una de las maneras, digo, no hay una fórmula mágica, no Ujú. hay una fórmula mágica, pero una de las maneras es saber cuánto es lo que tú estimas que vas a gastar mensualmente.
y eso multiplicarlo por los años que en México existe como estimación de tu vida, ¿no? O sea, en México creo que el INEGI ya sacó ese dato, aproximadamente es de 17 años después de la edad de jubilación, o sea, desde los 65, 17 años más, ¿ok? Y pues tú multiplicas cuánto necesito mensualmente para vivir. No, pues 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, la cantidad Ujú, que sea, por 12 por los años de vida que estimas vivir, ¿no? O sea, se estima vivir. Pueden ser 17 años, 20 años, 25 años, que es lo que normalmente vive una persona, ¿no? Ahora, un caso el Afore, ¿cómo determinan ellos tu monto? Tú acudes al IMSS o al ISSSTE y un doctor te hace un chequeo médico y ellos determinan, pues, cuál es tu esperanza de vida. Con base en eso, determinan cuál sería tu suma, tu renta mensual, ¿no? ujú, Esas serían, vamos a decir, dos de las formas en las que se determina ese monto. ok. Y bueno, alguien más me preguntó, además de estas opciones de seguros que tienen plan de retiro, ¿de qué otra manera podría yo proteger mi patrimonio? O sea, ¿hay un complemento o es contratar otro seguro? Digo, lo más común es que la mayoría contratamos seguro de vida y algunas empresas te incluyen el seguro de vida como un beneficio adicional, pero existen diferentes tipos de seguros, ¿verdad? O sea, de casa, de mascotas, pero en general, ¿cuál sería el que tú recomendarías a alguien que en este momento está, pues además de viendo, planeando tener este seguro de vida que nos comentaste, con el plan de retiro, con el fondo, ¿qué otra cosa le recomendarías para proteger su patrimonio? Bueno, uno de los que sería básico, básico, que sería uno de responsabilidad civil, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Por los daños que pudieras ocasionar a una persona en sus bienes o en su persona. ujú, Ahí el seguro pues le paga en caso de sufrir algún accidente. Ese sería uno, ¿no? Evidentemente, pues luego estoy en el área de seguros, yo te recomiendo que todas las personas deberían tener por lo menos entre 5 y 7 seguros, ¿no? El seguro del carro, el seguro de la casa, que muchos desestiman porque no tenemos esa cultura. ujú, Pero yo tengo clientes que son gringos, canadienses, que vienen a México, lo primero que hacen es comprar su seguro de hogar, ¿no? Un seguro de casa, porque ellos están acostumbrados. Eh, Ahora, copiemos el caso de Estados Unidos y veamos la diferencia. Ellos, desde que empiezan a trabajar, pagan tres cosas. Uno, sus impuestos, porque para ellos es sagrado esa parte de impuestos. ujú, Dos, su gasto médico, porque en Estados Unidos no hay hospitales públicos, ¿no? Al menos no hay de caridad, hay algunos que son semi gratuitos, pero no así, el del gobierno no existen, todos son privados, entonces tienen que pagar su gasto médico. Y el otro es un plan de retiro. Ellos nos llevan muchísimos años, ellos ya llevan 70, 50 años haciéndolo o más. ujú, Entonces, ve la diferencia. De hecho, en México existen algunas ciudades que ya están invadidas por gringos porque desde que empezaron su primer sueldo, empezaron a ahorrar para su ujú, retiro. Cuando se retiran, pues vienen a México, cambian sus dólares a pesos, les rinde muchísimo más y viven tranquilamente, ¿no? O sea, saben que mensualmente van a estar recibiendo un monto, ¿no? Entonces, ¿qué seguros? Pues digo, la mayor cantidad posible que tú necesites para protegerlo, que con mucho esfuerzo has logrado y que de un día para otro puedes perder. En el caso de un gasto médico, es básico, yo lo recomiendo estos dos. ujú, Gasto médico y el plan de retiro con seguro de vida. ¿Por qué? Porque en caso de una enfermedad que puedes estar varios días en el hospital, unidad de cuidados intensivos, no sé si sepan, pero fácilmente vale, dependiendo del hospital, entre 70 y 120,000 pesos, si no es que más, ujú, diario.
Entonces, cuando estás en este unidad de cuidados intensivos, pues no vas a estar 1 o 2 días, vas a estar una semana, a lo mejor Ujú, 2 semanas, 3 semanas, no lo sabemos, ¿no? Entonces, échale pluma. Yo conozco familias que han perdido su patrimonio, tuvieron que vender su casa, su terreno, sus vehículos para pagar una cuenta de hospital y mantener a su hijo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es súper básico tener gasto médico por cualquier enfermedad o accidente catastrófico que pueda ser muy costoso, que pueda hacer perder nuestro patrimonio de un día para otro. Y en el caso del seguro que te estamos platicando, estoy platicando, que es un plan de retiro o un seguro de vida, no necesitas más otro tipo de, vamos a decir, de planes, ¿no? Porque este mismo plan tú lo puedes utilizar inclusive para un fondo de emergencia. O sea, el fondo de emergencia debe ser entre 3 y 6 meses de tu ingreso. ¿Ok? ujú, No lo vas a, obviamente, a formar de un día para otro. Vas a ir ahorrándole poco a poco hasta tener ese monto. Pero este plan te permite hacer eso, de tener en un apartado, porque el plan tiene una cosa que se llama prima básica y prima adicional. En esa prima adicional puedes meter el monto que tú quieras. En diciembre me cayó mi aguinaldo, lo metes ahí en la parte adicional. Oye, ujú, hice una venta, un negocito por allá y me cayó un dinerito, lo puedes meter. Y así, ¿no? ujú, O sea, emprendí otro negocio y ahora tengo un extra, lo metes allá. O simplemente tú debes estar ahorrando un 10% de tu ingreso y lo vas formando ese fondo de emergencia. Más adelante necesitas ese dinero, obviamente para una emergencia, retiras este dinero para esa emergencia y luego continúas aportando para tu fondo de emergencia. En este mismo plan, puedes inclusive ahorrar para la educación universitaria de tu hijo. ujú, Oye, yo quiero que mi hijo vaya a una buena escuela, por ujú, ejemplo, TEC de Monterrey, o el ITAM, o la Unimayap, o la universidad que tú consideres eh, es la mejor, ¿no? Para la educación que tu hijo necesita. Esas universidades, pues obviamente tienen un costo mayor, o sea, a una pública, ¿no? A lo que nos costaría a una pública. Tú puedes estar ahorrando para el costo de la universidad de tu hijo desde que nace, lo puedes ir metiendo ahí. Y ujú, cuando tengas 18 años y te dé la noticia de, oye, mamá, papá, conseguí media beca en el TEC de Monterrey, ¿no? Esa es la buena. ¿Y ujú, cuál es la mala, no? Pues hay que pagar el otro 50%, ¿no? Entonces tú ujú, tengas ese dinero, porque en este mismo plan lo puedes tener, retiras y lo aplicas para la universidad de tu hijo y continúas ahorrando para tu retiro. Esa es la meta final. Pero en el camino puedes tener diferentes objetivos para poner un negocio, para ampliar tu negocio, para comprar un carro, para el viaje de tus sueños, irte, no sé, a Europa, viajar por el mundo. Lo puedes hacer, puedes estar ahorrando en este mismo plan. No necesitas otro. ¿Ok? Y lo interesante es que además este plan, pues, está domiciliado. O sea, lo que hacemos es que lo domiciliamos a una tarjeta de crédito o una de débito. No tienes que estar cada mes pendiente de, oye, tengo que hacer mi pago, ¿no? Mi aportación. Sino que domiciliamos la tarjeta los días que nos indique el cliente, por ejemplo, el día 30 o el día 1 o el día 2 después de que nos paguen la quincena, o el día que quieran después del corte de la tarjeta, en fin, el día que ujú. quieran. Y ese día la compañía retira tu aportación y la mete a tu plan. ¿Ok? Entonces ya de manera automática estás ahorrando. Ok, me parece excelente. Nada más una cosa que quiero como dejar clara. Entonces, esa parte de aportación para un proyecto independiente dentro del mismo seguro, o sea, no hay una fecha o un plazo determinado para yo retirarlo, como dijiste, o sea, digo, no vas a tener mucho el primer año o el segundo año, pero en el caso de un fondo de emergencia que pasara algo al año o 6 meses, no hay ningún problema si yo lo quisiera retirar, no va a afectar lo otro que está contratado, o sea, no pasaría nada. No,
No, tú puedes retirar inclusive, y esa es una diferencia, por ejemplo, del Afore, ¿no? El Afore no puedes retirar nada más que por, creo que tres motivos. Que te cases, que tengas un hijo y que creo que haya un fallecimiento de algún familiar cercano o algo así, ¿no? No, Y retiras pierdas, por... y pierdas tu empleo, ¿ok? Tengas Ajá. 3 meses desempleado. Bueno, aquí no importa el motivo por el cual necesites el dinero, no lo preguntamos. O sea, simplemente se llena una solicitud de retiro, necesito tanto dinero y retiro ese dinero parcialmente. Inclusive puedes retirar todo lo que tengas en el fondo, porque aparte de tu prima básica va a ir formando un fondo y la Ujú, prima adicional se suma a ese fondo. Entonces puedes ujú, retirar todo lo que tengas en el fondo. Evidentemente, digo, y eso es, yo se lo comento a todos los clientes, pues esto no es una cuenta de banco, ¿no? Para estar ujú. pues, metiendo y retirando dinero en cualquier momento, ¿no? Para eso están las cuentas de banco, para que tengas disponibilidad de tu dinero inmediatamente, inclusive en cualquier cajero automático, ¿no? Y a cualquier hora. Aquí no, pues obviamente el retiro tiene un tiempo de que se ejecuta porque se tienen que vender los fondos que la compañía pues invierte y tarda aproximadamente 3 días hábiles, de 3 a 5 días hábiles. Normalmente en el día 2, 3 te están depositando. Pero Ok. además no es para que estar retirando pues, o sea, constantemente. También tiene un número limitado de retiros en el año en el que puedes hacerlo y sin ningún problema. Y además, yo también les comento esto muy importante. Dentro de los 2 primeros años, la Ujú, compañía va a retener el 100% de la prima base. ¿Por qué? Porque la compañía está corriendo un riesgo por el cliente. O sea, en sí los seguros es cubrir un riesgo. Riesgo de fallecimiento, riesgo de invalidez u otro tipo de riesgos, ¿no? Pero principalmente en estos dos. Entonces, la compañía corre con ese riesgo de que si mañana, o sea, contratas hoy y mañana falleces, la compañía te tiene que pagar a sus beneficiarios la suma asegurada. ¿Estamos de acuerdo? Si la suma ujú. asegurada es de 10 millones de pesos y tú solo pagaste 10,000 pesos, pues evidentemente no fue un negocio para la compañía, ¿no? Tuvo que pagar 10 millones de pesos y tú solamente le aportaste 10,000 pesos. Ese riesgo que está corriendo dentro de los 2 primeros años no te permite retirar tu dinero. Te dice, tienes que dejarlo dentro del plan. Entonces no Ujú. vas a poder retirar la prima básica los 2 primeros años. Después se va a ir liberando ciertos porcentajes hasta llegar al año 10. Ese es el primer objetivo. Tenemos que tener en cuenta que estos planes son a largo plazo. No es Ujú, para contratar y mañana cancelar, ¿no? Porque vas a perder dinero. Es pensar en el retiro, precisamente a los 65 años. ujú, Entonces tiene que estar la gente muy segura de que cuando contrate sea para largo plazo. Mínimo son 10 años. Inclusive, yo he hecho los números, si después de estar aportando 10 años tú dejas de aportar, el rendimiento que genera el plan menos el costo del seguro va a ser mayor el rendimiento y va a seguir creciendo tu plan ujú. sin hacer nada, sin ninguna otra aportación. Mínimo, pero va a ir creciendo. Entonces, tu primer objetivo en este proyecto es de 10 años, por lo menos. Oye, ahorita que mencionaste los costos, justo también me hicieron esa pregunta. ¿Cuáles son los costos y comisiones asociados a este tipo de seguros y cómo afectan el rendimiento? Que bueno, ya lo comentaste, o sea, no lo va a afectar, al final va a ser mayor, pero ¿cuáles son? ¿Qué Mira, costos tiene y qué comisiones incluye? ok, eso depende de cada proyecto. Uno de los factores que afecta, pues obviamente es la de la persona. No es Ujú, lo mismo, te repito, una persona de 20 años, el costo del seguro va a ser pues, muchísimo más bajo a una persona de 50 años, ¿no? Porque, digo, estadísticamente es más probable que le suceda algo a esta persona, ¿no? ujú, Entonces, esos datos de costos y demás, gastos de administración, comisiones, etcétera, lo vemos en una sesión de 1 a 1. Ahí les ujú, muestro los datos.
O sea, les digo, mira, una parte de tu aportación en los primeros 2 años, este tanto, y aquí está, y el costo del seguro va a ser esto. Normalmente empieza con un 80-20, como en todos los proyectos financieros, ¿no? Si tú ves Ujú, un proyecto hipotecario o un crédito automotriz, pues obviamente los primeros años el interés es mayor que la aportación al capital. Lo mismo sucede acá, el costo del seguro en los primeros 2 años es mayor y la aportación a tu ahorro en sí es un poco es menor, ¿no? Después va a ir disminuyendo ese número. O sea, se va a ir equilibrando hasta que el rendimiento que genere va a ser muchísimo más al costo que te estén cobrando por tener y mantener ese seguro. Evidentemente, en este tipo de plan, como es un plan flexible, el costo del seguro es muy bajo. O sea, se va muchísimo más al ahorro que al costo ujú. del seguro. Pero yo le recomiendo a la gente, o sea, en un instrumento de retiro, en un instrumento a largo plazo, tener el seguro de vida con el de seguro de invalidez es fundamental. O sea, vale la pena y se paga solo en el plan. Sí, es que no, nunca se sabe. La verdad es que sí es sumamente importante, no estamos exentos de un accidente o de algo que te pase. Y como tú dices, creo que te mueras sería lo más fácil, aunque se oiga macabro. Porque al fin y al cabo, si tú ya tienes tu seguro de vida, sabes que ese dinero tu familia lo cobra. Pero si te pasa un accidente que te genera invalidez, como tú dices, los gastos que conlleva eh, citas médicas, incluso hasta modificaciones en tu casa, porque puedes llegar a necesitar silla de ruedas, tienes que tener rampas, o sea, tienes que hacer muchos gastos que si no está cubierto por tu seguro, si no tienes la parte de invalidez, ¿con qué lo pagas? ¿No? Siento que sí es una parte muy, muy importante, que no siempre nos lo comentan. Eh, entonces, nada más para finalizar, déjame ver. Ahí está. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi seguro de retiro se ajuste a mis necesidades y objetivos a largo plazo? Bueno, eso lo hacemos en un análisis de necesidades financieras, ¿ok? En la sesión que nos lleva aproximadamente 1 hora, lo que Ujú, hacemos es primero verificar cómo estás con tus gastos, ¿ok? Si la persona nos lo permite, nos adentramos inclusive a cada rubro, ¿no? De tus gastos. ujú, Hay una fórmula que los expertos financieros han determinado, lo pueden googlear, se llama fórmula 50-30-20, ¿correcto? El 50% de nuestro ingreso se debe ir a gasto corriente, a lo que debemos pagar normalmente como, pues, de la casa, luz, agua, teléfono, comida, súper, zapatos, ropa. El 50% de nuestro ingreso máximo se debe ir a este rubro, ¿ok? Con este tipo de situaciones. Ahí está el internet, todos esos gastos de la casa. El 30% se llaman gastos de esparcimiento, ¿ok? O lujos. No somos robots, o sea, porque la gente luego dice, oye, es que no disfruto, ¿no? Si haces un presupuesto, ujú, existe ese 30% que es de esparcimiento. ¿Para qué? Vacaciones, salidas a cenar, a comer, a un restaurante, al cine, darte ese lujo de ese cafecito en la marca que tú quieras, ¿no? O sea, ujú. yo no les digo a la gente, deja de tomar tu café. No, sí, pero dentro de un presupuesto, pues puedes tomar lo que tú quieras, ¿no? O sea, o hacer lo que tú quieras, pero no rebasar de ese presupuesto. Y en ese 30% está en esa parte de esparcimiento. Que luego yo he visto gente que se endeuda por ir a un viaje, ¿no? Y lo sigue Ujú. pagando. El viaje dura un fin de semana y sigue pagándolo 12 meses, ¿no? O sea, O entonces, más. o más, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero dentro de ese presupuesto, 50% ya quedamos gasto corriente, gasto normal de la casa, 30% esparcimiento y un 20% dividido entre, yo le digo 10% al gasto médico, que es Ujú, básico, y un 10% a tu ahorro para el retiro. Inclusive existe un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, y ahí lo dice, una de las reglas que aparece en el libro es ahorra, digo, parafraseando,
ahorra el 10% de tu ingreso en el momento que lo recibas. Que ujú, significa que si ganas 10 monedas, porque así dice el libro, separas una moneda, el 10%, y la guardas. Este plan que te estoy platicando, podemos empezar con montos mínimos, no es necesario hacer una aportación enorme. Inclusive desde 1,500 pesos mensuales puedes empezar. Entonces, aportas tu 10%, metes a través de un domiciliar tu tarjeta y ya sabes que con el otro 90% te ajustas a tus gastos que tengas, ¿no? Y lo ideal sería que además de esa aportación del 10%, pues contrates un gasto médico que más o menos te cueste ese mismo 10% y el otro 80% te ajustas a tus gastos. La mayoría de la gente, pues, ¿qué sucede? Que está en el libro también del hombre más rico del mundo, ¿no? ujú. Que recibe el dinero, paga lo que tiene que pagar y si sobra, Ah, ahorra. ujú, Con este método nunca va a sobrar. ¿Por qué? Porque el carro se descompuso, hay que cambiarle tal cosa, el cuarto hay que pintarlo, hay que arreglar el jardín, hay que... Salen 20,000 cosas, ¿ok? Inclusive un cliente me decía, no sé si mi carro me escucha que recibí dinero, porque cuando lo recibo se echa a perder en ese momento. Entonces, ujú, siempre surgen eventos inesperados y que tienes que estar pagando, pero si tú dentro de tu presupuesto apartas ese 10% y te ajustas a ese 90%, todo lo que tienes que pagar, pues ujú. obviamente siempre vas a mantener ese ahorro. Ok, no, me parece excelente. Y ahorita que mencionaste lo de los cafés, por ejemplo, yo era antes, me acuerdo, era aficionada, cuando trabajaba de administradora de empresas, era aficionada y todos los días ir por mi café de Starbucks. Y un día hice la cuenta de cuánto me gastaba al mes. Más o menos son como, en aquel entonces, por ahí del 2012 eran como unos 1,300 pesos al mes, solo en café, todas las mañanas que con esos 1,300, o sea, no es que lo dejes de tomar, pero ya no diario, o sea, podría haber pagado una prima de un plan de retiro, que desde el 2012 a la fecha ya tendría yo una cantidad mucho más grande de la que tengo actualmente en mi Afore, que es lo que muchos de nosotros a veces no pensamos. Sí, Entonces, también es una parte muy, muy importante considerar eso en los presupuestos, ¿no? Ver esos pequeños gastos que, como tú dices, no está mal darte un gusto, pero a veces considerar también las prioridades. claro, no, definitivo. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos en el análisis de necesidades financieras, si la persona nos lo permite, te digo, entramos a determinar en qué está gastando, pues ahí también analizamos sus gastos hormiga, que son esos gastos que no nos damos cuenta que son pequeñitos, pero que si los juntas al mes hacen una gran cantidad. ¿Y qué son esos gastos? ¿No? Pues comprar un chicle, una galleta, un refresco, este, eh, pequeños gastitos que vamos haciendo. Vamos a la tienda, no voy a decir marcas, pero cualquier tienda, ¿no? O sea, de la esquina, y regresamos con 50, 60, 70 pesos menos. Y no compraste nada, dos, tres cositas. Súmale esos 70, 80 pesos, 100 pesos todos los días y hacer una cantidad con la que puedes empezar un proyecto para tu retiro. Ujú, Yo les garantizo que los primeros años, por lo menos el primero, va a ser un poco difícil. ujú, ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar, es como comprar un zapato nuevo, ¿no? Al principio pues se siente diferente, ¿no? Pero después de un tiempo, ya ni te cuenta te das que tienes el zapato. O sea, ujú, lo mismo sucede con el plan. Al principio sí te va a doler un poco, vas a sentirte raro, tener que estar pues pendiente de tus pagos, de tus aportaciones, pero con el tiempo, y se los prometo porque mis clientes tienen ya algunos 8 años, 10 años con el plan, ya ni lo sienten, o sea, saben que la quincena les van a descontar, ya lo tienen programado, ellos solo ven en su teléfono cuando les hacen el descuento y saben que con lo que les quede en su cuenta, ellos pueden disponer para todos sus gastos pues, normales que tienen, ¿no? Entonces, es como cuando empiezas a vivir solo. Eh,
te llega el recibo de la luz, y para dices, oye, tengo que pagar, ¿no? Entonces, pero después, y se los prometo, y vamos a hacer las preguntas a la gente, no creo que te la pases pensando en el recibo de la luz, pues los 2 meses que dura, ¿no? El bimestre. Simplemente llegas, sabes más o menos cuánto tienes que pagar y lo pagas, ¿no? Lo tienes que pagar y lo pagas. Entonces, lo mismo va a suceder con tu plan de retiro. Más o menos sabes cuánto vas a pagar porque, recordemos, están en dólares o están en UDIs, más o menos es lo mismo. Cada mes llega tu aportación y lo pagas, ¿no? No queda de otra, o sea, lo haces y ya luego te ajustas a tus gastos normales que tengas. Ok, tengo una última. Con respecto a esto del plan de retiro y considerando la inflación, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en los 40, y si contratáramos en este momento sería un plan como a 20, 25 años, y considerando cómo ha ido la inflación en estos años y lo que va a pasar en los siguientes, ¿consideras necesario o recomendarías, además de tener este seguro con plan de retiro que incluye seguro de vida y de invalidez, tener otros instrumentos financieros para poder complementar el monto de aquí a 20, 25 años que recibas el fondo de retiro? Sí, claro, pueden inclusive, por ejemplo, haber una cuenta en un broker, una casa de bolsa, Ujú. hay diferentes instrumentos, ¿no? Comprar fibras, que ahorita están de moda las fibras, fibras inmobiliarias. No está mal, no está mal. Lo que sí yo no recomendaría es poner todo mi dinero en esos instrumentos que pueden hacer, digo, son un mayor riesgo, evidentemente, y a mayor riesgo, pues mayor ganancia, pero siempre existe un mayor riesgo. Entonces yo no pondría en riesgo lo que me va a servir para mi retiro. Como les dije, pueden empezar con una cantidad baja en un plan de retiro, plan personal de retiro, con seguro de vida. Y si tienen un excedente, pueden este, abrir una cuenta en una casa de bolsa, invertir en algún negocio. O sea, yo no le digo a la gente, deja tu negocio y mete todo tu plan de retiro. No, es parte de una diversificación de tus inversiones. Y mínimo deberías tener una. Inclusive yo tengo dos. O sea, yo tengo dos planes de retiro. Yo tengo un plan que es de 10 años, dejo de pagar en esos 10 años y el fondo sigue creciendo durante el resto de mi vida, ¿no? Hasta llegar a mi jubilación. Y tengo este flexible, que es el que estamos platicando, que eso no lo comentamos. Si en algún momento, porque existen ciclos económicos, no pudieras hacer la aportación, el plan no se cancela, simplemente dejas de hacer una o dos aportaciones mensuales y posteriormente, ya que te recuperes, continúas aportando. Pero si Ujú, contratas un plan, por ejemplo, de esos que son cuadrados, no voy a ujú, decir nombres, pero hay un montón en el mercado, que si un mes no puedes aportar, el plan se cancela. Oye, si ujú, es un proyecto a largo plazo, estamos hablando de la persona de 40 años, ujú, 25 años, o una persona de 25, 45 años, ujú, 40, 45 años, oye, en 40 años, en 30 años pueden pasar muchas cosas, inclusive en ujú, 5. Entonces, no es, puede ser que en algún momento no me esté yendo tan bien y no pueda aportar en ese momento. ¿Qué sucede? Si no aporta, se cancela. Aquí no, es un plan flexible. Puedo dejar de aportar cierto número de meses. ¿Cuánto tiempo? Depende de cuánto tengas en tu fondo. ujú, Por ejemplo, en pandemia tuve clientes que dejaron de aportar unos meses, recuperaron, recuperaron su empleo, recuperaron su negocio y empezaron a continuar aportando. Y listo, ujú, continuó su plan, no pasó nada. Pero imagínate que sean de estos planes donde, oye, no puedes aportar, si no aportas en ese mes, se cancela el plan. ¿Qué hiciste? Perdiste pues tu dinero, ¿no? Este ujú. seguro te permite eso. Oye, está genial. O sea, entonces yo no conocía eso de los planes flexibles. O sea, normalmente el que nos presentan es el cuadrado, que cada mes tienes que pagar, no pagas tu prima y si te pasó algo, pues con la pena, ¿no?
pero no conocía esto. Además de estos dos, ¿hay otro más, otro tipo de plan? Sí, es uno que es de cierto número de años, determinado de años, ¿ok? Ujú, Pero ese es igual, o sea, es como, como los cuadrados, ¿no? O sea, obviamente son 15 años, o 10 años, o 20 años, dependiendo de la edad de la persona, y cuánto tiempo quieras pagar. Inclusive hay uno de 6. Entonces, eh, tú a estar ahorrando en esos lapsos de tiempo, 6 10 15 o 20 años, pero no puedes fallar en un solo mes. Si no lo puedes aportar, en el siguiente mes tienes que aportar el mes anterior más el mes que está corriendo. Pero eso te garantiza que si terminas de pagar en ese tiempo, o sea, 6 10 15 o 20 años, el plan va a seguir creciendo solito. ¿Ok? Ese es uno. Todo eso depende de cómo eres tan administrado en tu dinero. ujú, Yo, precisamente a través del análisis de necesidades financieras, determinamos eso. Yo les hago una pregunta, oye, ¿qué tan organizado eres en tu dinero? Si me dice que es organizado y le hago una serie de preguntas donde veo y sabe en qué está gastando en cada rubro, pues sí, digo, esta es una persona organizada, ¿no? Le puedo ofrecer este plan de cierto número de años sin fallar. Y después dejas de pagar y solito el plan sigue creciendo. Pero si es una persona desorganizada, que de repente pues tiene rachas buenas, tiene rachas malas, o sea, como cualquier persona, inclusive las empresas lo tienen, los países lo tienen, se llaman ciclos económicos, son épocas de vacas gordas, épocas de vacas flacas, y así existe en el mundo, ¿no? En la bolsa no siempre va a ganar, hay épocas en las que cae, pero luego se recupera y luego vuelve a caer. Entonces, ese ciclo normal y si yo veo que en la entrevista esta persona pues tiene un ingreso variable, porque es un profesionista independiente, ¿no? Tiene un negocio donde, por ejemplo, en época decembrina le va bien, pero en julio y agosto le va no tan bien, pues obviamente va a tener problemas en julio y agosto para hacer su aportación. Se ujú, puede cancelar, le recomiendo el flexible, porque ahí a lo mejor en julio y agosto no aporta, pero en diciembre se repone lo de julio y agosto que no pudo aportar. ok, Te permite esa flexibilidad. Y además, como ya lo comentamos, si en esa emergencia necesita dinero y su fondo tiene, ujú, pues puede retirar parcialmente ese dinero, utilizarlo para la emergencia que tenía y continuar haciendo su aportación. Evidentemente no es recomendable estar haciendo retiro, ¿no? Porque una vez que lo ingreses, pues si no lo necesitas, déjalo ya, está generando rendimiento. Y el rendimiento siempre es arriba de inflación. y una pregunta, esos que son, por ejemplo, años, que el, como que dijiste que son 6 10 años, que me incluyen también, me imagino, los seguros de vida y invalidez, o sea, termina mi plazo y se terminó también mi seguro. Sí, así es. Sí, Ok, el paso del seguro de invalidez tiene un cierto tiempo, hasta los 60 o 65 años. ajá, No solamente el periodo de pago, sino se extiende un poquito más. Digo, depende del plan, ¿no? Eh, hay diferentes planes, pero por ejemplo, hay el de un tiempo determinado, 6 10 años, sigues manteniendo tu seguro de vida, inclusive si tú no necesitaste el dinero para tu retiro, pues ujú, el dinero sigue creciendo y cuando fallezcas, a la edad que sea, 80 90 años, lo puedes dejar como herencia. Obviamente va a ser mayor. Ahora, si es una persona soltera, pues no tienes hijos, no tuviste hijos, y no hay a quien dejarle como un beneficiario, pues retiras el dinero a la edad de tu retiro, 60, 65 años, retiras el dinero y lo utilizas para lo que tú quieras. No hay, por alguna situación especial que tengas que retirar, ¿no? Lo puedes hacer en cualquier momento. ok, perfecto. Pues muchas gracias, Jaime. Estuvo excelente, creo que con eso respondimos todas las preguntas que se habían hecho por los artículos. ¿Te gustaría a ti agregar algo más? Pues nada más comentarle a la gente que no lo piense tanto, que empiece, o sea, el primer paso es iniciar el plan y con el tiempo pues va a ir uno acostumbrando, ¿no? Como un Ujú, gasto más que tenemos que hacer. Es súper importante. Veamos el ejemplo de países desarrollados.
como Estados Unidos, Canadá, Europa, donde ellos, desde que empiezan a trabajar su primer sueldo, ahorran para su retiro y que cuando llegan a su edad de retiro logran cantidades considerables que les permiten vivir tranquilamente los últimos años de tu vida. Si no hacemos esto, lo más probable es que tengamos que depender de algún familiar, algún hijo, si tuvimos, del gobierno, del apoyo que nos dé el gobierno, o simplemente pues continuar trabajando, como existe mucha gente que Ujú, por no ahorrar para su retiro, vemos gente grande que continúa trabajando y que no puede ujú, darse el lujo de un día faltar al trabajo. ujú. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Al final van a aparecer tus datos para que la gente te contacte. Digo, realmente la mayoría del público que lo ve es México. Bueno, eso sería una pregunta que, bueno, más bien es una duda mía. Hay personas que nos ven desde Ciudad de México, nosotros estamos en Ciudad de Mérida, pero ¿qué pasaría si alguien que está en otra ciudad quisiera contratar? ¿Se puede o no Sí, se puede? claro, es para todo el territorio nacional, desde Tijuana a Mérida, desde Los Cabos a Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Tengo clientes en estas ciudades. Todo lo hacemos a Ujú, través de Zoom, así como estamos ahorita. Ellos firman a través de un celular. Aquí ujú, firman. La documentación les llega, todos los contratos les llega a su correo. Tienen acceso ujú, a un portal donde ellos pueden estar verificando sus estados de cuenta, todas las aportaciones, en fin, o sea, se le da toda la seguridad para que pues toda la confianza, ¿no? Somos una empresa regulada, eh, existen oficinas a nivel nacional, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Mérida, o sea, hay en León, hay por todos lados. ujú. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eme. Te Gracias agradezco a ti mucho por por la ti. invitación. Espero que después podamos platicar sobre algún otro tema. Y Con bueno, todo pues con eso, gusto. si nos llegan algunas preguntas, te las puedo mandar. Sí, sí, sin problema. Ahí ponemos mi WhatsApp y la gente que tenga alguna duda me puede mandar un mensajito. Con todo gusto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Yeah.